Hola, buen día a todas y todos. Pues el día de hoy vamos a tener la oportunidad de exponer el proyecto de Utopías para la Ciudad de México. Así que saludo a esta comunidad Utopía que conozco y reconozco. Saludo al presidium que se encuentra aquí, que son las áreas que a final de cuentas van a ser parte de las utopías. Para mí es uno de los momentos más importantes la presentación de un modelo de intervención social, porque eso son las utopías, una forma de hacer ciudad, una forma de construir el derecho a la ciudad y una forma o una manera que ya está probada de cómo se hace justicia territorial en la Ciudad de México. Esos son las utopías, son ejercicios democráticos territoriales de combate a las desigualdades que hay en la ciudad. Y las utopías se desarrollaron en el oriente de la ciudad, en donde era más difícil todo, en donde el espacio público tenía grandes desigualdades con respecto a toda la ciudad. Los deportivos eran canchas llaneras, como les llamamos, simplemente, que no había más que tierra, y se lograron transformar en espacios donde hoy hay lo mejor de infraestructura deportiva. Y la cultura provocó que la zona oriente se convirtiera en un polo cultural y que dejara de serlo el centro y sur de la Ciudad de México. Y también se instalaron los primeros sistemas públicos de cuidados de la ciudad, cuando todavía en la ciudad nadie hablaba de esto, aun cuando en la Constitución está estipulado la obligación de los gobiernos de instalar el sistema público de cuidados, lo hicimos realidad en las utopías. Es decir, son proyectos innovadores, proyectos de alto impacto, de beneficio a la población. Cada año, hoy por hoy, en las utopías construidas en Iztapalapa, reciben más de 5 millones de personas y se va construyendo espacios y territorios de paz e igualdad. Porque a final de cuentas, también las utopías contribuyen a atender las causas de la inseguridad y atender las causas que provocan injusticia social. Es decir, se construye la infraestructura deportiva, cultural, recreativa, de bienestar y de cuidados como nunca antes había pasado en esa zona. Y entonces hoy tenemos para este gobierno que encabezamos, tenemos ya una marca que la inicia nuestro gobierno y ya está la marca, que son las utopías. Así que a mí me da muchísimo gusto ser parte de la construcción, implementación y éxito de las utopías. Después de que cualquier persona conoce las utopías, dice, quisiera vivir al lado de una utopía. Y vamos a hacer en esta ciudad, vamos a construir 100 hermosas utopías a lo largo y ancho de la ciudad, con el objetivo de que, con el gran objetivo de que
cualquier persona de la ciudad le quede a 15 minutos vivir y gozar la utopía. Es decir, una ciudad cuyo espacio público transformador le quede a 15 minutos. Eso es lo que vamos a hacer. Y el día de hoy vamos a presentar dónde van a estar ubicadas las 17, bueno, 16, vamos a construir una más, pero luego les decimos dónde, porque esa va a ser especial. Bueno, pero vamos a construir 16 utopías el próximo año y cada año. A veces vamos a hacer un poquito más, pero al final de nuestra administración vamos a tener las 100 utopías y esta ciudad va a cambiar, porque va a cambiar sus niños, sus jóvenes, sus mayores, las personas. Porque ser parte de la experiencia de utopías es transformar la vida. A la hora que se atraviesa la entrada a las utopías, empieza una nueva manera de ver la sociedad, de vivirla y de ejercer los derechos. A la hora que entramos a una utopía, queremos que se conviertan en escuelas democráticas para la vida. A la hora que atravesamos estas puertas de entrada a las utopías, queremos que la conciencia crítica de la población se genere. Le llamamos escuelas de ciudadanía, es decir, que no solo es el servicio, que no solo es el derecho al deporte, a la recreación, a la cultura, y además gratuito, sino que también se construye estas grandes maneras de convertirnos en ciudadanos que exigimos los derechos. Hoy ya no es, por ejemplo, allá en el oriente, la lucha para que haya una cancha deportiva. Hoy la lucha de la gente es: quiero con agua caliente todas las albercas de las utopías, que cambia por completo la agenda de lucha de la población. Es decir, servicios que nunca antes se hubiera imaginado la población tener cerca, y hoy los tiene. Y hablo también de la gratuidad, porque generalmente los deportivos y cualquier otro proyecto también implicaba una inversión de la población en pagar inscripciones y mensualidades. Pero partimos de que si queremos hacer derechos y que la gente ejerza sus derechos, ¿cómo una familia que tiene 3 hijos va a poder pagar sus clases de natación o sus clases de cultura, de cualquier actividad cultural? Pues no se puede. En cambio ahora se puede eso. Ahora una familia completa accede de manera gratuita a todos los servicios. A la población le falta tiempo para poder anotarse a todo lo que hay en las utopías. Y es gratuito y funciona. Y siempre me preguntaban: oye, pero ¿cómo pudieron construir tanto espacio público desde una alcaldía? Y les respondía siempre de la siguiente manera: no es esa la pregunta. La pregunta es ¿por qué los otros no hicieron eso? Es decir, con gobiernos honestos y con una visión democrática, el recurso alcanza para esto y más. Así que es tan importante esta experiencia que hemos tenido de ejercer el presupuesto y los recursos públicos para proyectos transformadores. Se transforma el espacio público,
y logramos, como decimos, hacer y recuperar el urbanismo social como también un modelo de transformar el espacio público. La arquitectura como un instrumento que embellece y transforma el espacio público, la arquitectura, y lograr que en lugares donde no había nada, hoy se tenga mucho por ofrecer. Y nos enfrentamos a una ciudad que tiene espacio público o lugares donde no hay espacio público. Y entonces las utopías también se han desarrollado en lugares en donde casi no hay espacio público. Una de ellas es en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, la utopía Quetzalcóatl, en donde no había prácticamente espacio público y se hizo en camellones de la colonia. Y en los camellones de la colonia, ahí estaba el avión biblioteca, o en camellones que eran antes basureros en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, como Villa Franquesa, hoy se tienen hermosos lugares de trabajo. Y así el espacio público fue aprovechado. Por ejemplo, en el vaso regulador para evitar que se inunde Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, se construyó un hermoso auditorio digno para gozar de la cultura. Es decir, las utopías se pueden adecuar al espacio público. O en los 8 barrios, que es el centro de Iztapalapa, donde tampoco había espacio público. Pues allí se hizo en 3 espacios pequeños que teníamos, una enorme, es la más grande, la construcción con la utopía con mayor construcción en un lugar en donde no había espacio público, que fue los 8 barrios. O experiencias de utopías que han ganado premios internacionales, como es el caso de la utopía estrella, que al final se convirtió en la estrella de las utopías. Bueno, se llama Estrella Huizachtepetl por el Cerro de la Estrella, ¿no? Pero se construyó en medio de proyectos medioambientales maravillosos. En fin, le platicaba el día de ayer a varios compañeros del gabinete que fueran a conocer la utopía científica que casi nadie conoce, que es la del pueblo de San Sebastián Tecolochtitla, en donde tenemos el OIFRA, que es un observatorio que ve los fracturamientos y las grietas que tenemos en Iztapalapa, pero además se hace ciencia y en ese momento se está investigando y se ve y se demuestra cómo la extracción intensiva del agua está provocando grietas, por ejemplo, ¿no? En un lugar icónico, 10,000 metros cuadrados, en donde había unas escuelas hace 20 años y las grietas destrozaron. Era el ícono de las grietas ese lugar. Se recuperó y hoy se hizo una hermosa utopía en medio del pueblo, con el 10% de construcción, con su ventana geológica para mostrar qué son las grietas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una experiencia muy importante en torno a miren, ahí están en las pantallas, ahí está el OIFRA, ahí está, este proyecto también fue nominado, ¿verdad? En fin, y tenemos con el Centro de Geociencias de la UNAM acuerdos con los que trabajamos, investigamos y generamos trabajos científicos desde esa utopía en medio de un pueblo originario
que lo único que quería era que ese lugar se transformara para beneficio de la gente. Bueno, me podría dedicar a hablar sobre todas las utopías, sobre todas las experiencias que se tienen, pero más bien vamos para adelante. Voy a decir dónde van a estar las utopías y luego le voy a pedir al secretario de Obras que nos diga qué van a tener las utopías que vamos a construir, que es muy importante. Bien, en la alcaldía Álvaro Obregón vamos a construir la utopía en el Parque Japón de la colonia Las Águilas, que por cierto en los próximos días se va a arrancar una pista de hielo en la mitad de los 16 puntos donde se van a instalar pistas de hielo, la mitad son en utopías que ya se puede instalar espacios, ¿no? En Azcapotzalco vamos a construir la utopía en el Deportivo Ceilán de la colonia Euskadi. En la Benito Juárez vamos a construir la utopía, como lo dijimos, en el Centro Scop de la colonia Narvarte. En Coyoacán, adivinen dónde. Aquí. En el Parián, en el barrio San Lucas. En Coajimalpa de Morelos la vamos a hacer en el módulo deportivo Coajimalpa. En la alcaldía Cuauhtémoc la vamos a hacer en Tepito, en 3 espacios importantes. En Gustavo Amadero la vamos a hacer en el Deportivo Hermanos Galeana en San Juan de Aragón. En Iztapalapa vamos a hacer la utopía en un CETRAM que quedó abandonado, que es el CETRAM Acatitla, en Santa Marta, Acatitla. En Iztacalco construiremos la utopía de las niñas y los niños en la ciudad deportiva. En la Magdalena Contreras va a ser en Oyamel, en la ampliación Lomas de San Bernabé. En la Miguel Hidalgo se va a llevar a cabo cerca del Metro Colegio Militar, en la colonia Un Hogar para Nosotros. En Milpalta, en el Deportivo Tecomitl de San Juan Ixtayopan. En Tláhuac, en el Deportivo El Triángulo, en la colonia El Triángulo. En Tlalpan, en el Deportivo Topilejo. En Venustiano Carranza, en el Deportivo Eduardo Molina, en un espacio, en la colonia 20 de noviembre. Y en Xochimilco, en el Deportivo Xochimilco. Así que empezamos ya el proceso para que las utopías empiecen. Estamos hablando vamos a generar procesos obviamente con la comunidad y vamos a pedirle a la comunidad que diseñe los famosos imaginarios de cómo quieren el espacio público transformado. Así que le voy a pedir al secretario de Obras que nos diga qué van a contener las utopías y luego continuamos. Gracias. Creo que se dijo muy rápido y se habló de ejes en lugar de explicar todo lo que van a tener las utopías, pero ahora van a estar redimensionadas las utopías. Es decir, hay varios ejes nuevos que se van a integrar y que es muy importante que las utopías lo tengan. Así que los espacios que tenemos apenas si nos van a alcanzar
para todo lo que vamos a habilitar, construir y hacer que la población pueda tenerlo. Es decir, personas, por ejemplo, el espacio para atender personas con discapacidad, hoy solo se tiene la rehabilitación física, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de lo que se hace en las utopías, pero también se van a tener 2, 3, 4 ejes solo de discapacidad. Es decir, se va a ampliar la gama de atención. Personas con síndrome de Down o personas que tienen algún otro tipo de discapacidad. Y entonces las utopías se van a convertir en espacios de atención de muchos temas que hoy están descuidados, ¿no? O que no son atendidos en la ciudad. Y así se va a integrar, por ejemplo, el sistema público de cuidados, se va a construir centros de cuidado y desarrollo infantil, es decir, lo que antes se llamaban guarderías, ahora cada utopía va a tener un centro de este tipo, para que la población pueda llevar a sus niñas y niños pequeños a un lugar digno para que se cuide. En fin, se trata entonces de ampliar todos los servicios en cada una de las utopías. Quiero que escuchen de manera muy rápida, porque ya nos tardamos, lo que nosotros le llamamos espacios recreativos, espacios que nos van a ayudar a que la población asista a las utopías. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el lugar más visitado de las utopías? Es Iztapasauria, ¿sí? Es el parque temático de dinosaurios que está en la utopía Mellehualco. O sea, este parque que es gratuito, los niños exigen a los padres de todo el Valle de México, ni siquiera solo de la ciudad, del Valle de México, que los lleven a conocer. Este ha recibido millones y millones de visitantes. Está en una utopía, es parte de una utopía. Entonces, así como este parque temático, que es dentro del área de recreación y cultura, cada utopía va a tener un espacio de este tipo, cada uno diferente. Por ejemplo, el barco Utopía. En el barco Utopía, díganme ustedes, ¿cuál es el espacio más visitado? El acuario digital. El acuario digital, ¿no? Entonces son miles y miles de gente que van y que disfrutan el acuario digital, que no existe ningún otro acuario digital público, existe acuario digital privado, existe uno en Polanco, donde cobran no sé cuánto, pero por una pared de proyecto digital. Aquí son 300 metros cuadrados de un museo interactivo, ¿no? Este es otro ejemplo de que tan solo por el acuario digital van escuelas completas, van de todas partes de la ciudad a conocer. Entonces, cada utopía va a tener un proyecto que sea de recreación cultural de diverso tipo, pero que logre que de toda la ciudad vayan a conocer esa utopía, porque tiene algo único que no hay en otra parte de la ciudad, o que en otra parte de la ciudad existe, pero es privado, ¿no? Por ejemplo, la utopía Olini, que está en Iztapalapa, su pista de hielo, ¿no? Entonces es única, son de las pocas pistas de hielos públicas y gratuitas, creo que es la única pública y gratuita de toda la Ciudad de México. O
a nivel deportivo, la pista BMX, véanla. Ahorita ya hay otras públicas, ¿no? Pero esta fue la primera. Sigue siendo la única para la Ciudad de México. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, es la única, La única. pista BMX pública y gratuita de toda la Ciudad de México. Y además con elementos profesionales donde se hacen competencias internacionales. Yo ahí les comento siempre que había una niña de 7 años, ¿no?, que siempre se ponía para ver todas las peripecias que se hacían en la pista BMX. Una niña cuyos padres vendían en un tianguis cercano a la Utopía Olini, Utopía Tezonco. Y entonces los compañeros de la pista la invitaron a que se sumara a aprender ciclismo en la pista BMX y se convirtió en campeona estatal. Tan solo de estar tras una reja viendo, y fue parte de un proyecto deportivo. Entonces, a nivel de deporte, Iztapalapa estaba en el 6º lugar del medallero de la ciudad, en el 6º lugar. Después de las utopías, Iztapalapa está a punto de llegar al 2º lugar del medallero, que es tan difícil que crezca. Entonces, eso es lo que esperamos para la Ciudad de México, que a nivel deportivo vamos a construir infraestructura deportiva como nunca antes se había hecho en esta ciudad. O sea, la infraestructura, imagínense ustedes, cada utopía va a tener albercas semiolímpicas u olímpicas. Cada utopía va a tener espacios de gimnasios olímpicos. Es decir, nunca antes ningún gobierno había construido tanta infraestructura deportiva como ahora nos proponemos hacer con las 100 utopías. Y eso pues también implica ejércitos de talleristas y de personas que han participado con nosotros en las utopías, pero que ahora tenemos que extender. Bueno, entonces es la ampliación y vamos a tener estos proyectos que me encargué mucho de que puedan garantizarse en todas las utopías. Van a escuchar ahorita muchos proyectos, no vamos a decir cuál le va a tocar a cada utopía, pero están contemplados diversidad de proyectos muy atractivos para la población. Adelante. Y ahora acuérdense que vamos a echar a andar el programa Do, Re, Mi, Fa, Sol en todas las escuelas públicas de la ciudad. Y vamos a llevar 70 instrumentos musicales diversos a cada una de las escuelas públicas. Y si hasta el día de hoy solo se aprende flauta en secundaria, hoy primaria y secundaria van a tener todos los instrumentos musicales.